Cabify patrocina este programa. Muy buenas y bienvenidos a La Campana, el programa de educación financiera con Alberto Chan, que os ayudará a mejorar vuestras finanzas. En el programa de hoy tenemos un programa especial, una entrevista completa donde vamos a tratar los temas de la actualidad, temas como el COVID, temas como el emprendimiento, la economía, la política, y hoy lo vamos a hacer de la mano de un gallego, del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo. Alberto, muy buenas, bienvenidos a La Campana. Muchas gracias, encantado. Bueno, es para mí, como te decía antes de cámara, un placer que estés hoy aquí en mi programa para hablar un poco de toda la actualidad económica, y a mí lo que me interesa previamente siempre es que cada invitado que traigo a La Campana se defina a sí mismo de quién es Alberto Núñez Feijóo. Pues Alberto Núñez Feijóo es un ciudadano que nació en un pequeño pueblo de la provincia de Ourense. Por tanto, mis primeros 10-12 años pues, fueron en una aldea de esta provincia, y posteriormente pues, tuve la oportunidad que mis padres apostasen por educarme, y he tenido pues, distintos colegios públicos y privados hasta que finalmente hago el grado de Derecho en una excelente facultad, que es la Facultad de Santiago de Compostela. Y a partir de ahí pues preparo una oposición a la comunidad autónoma. No había en el momento de la constitución de la autonomía prácticamente licenciados en Derecho que pudiesen trabajar en la comunidad, y esa oposición me permite en el año 85 entrar en la comunidad, y trabajo creo que con bastante intensidad, como todos los que entramos en aquella época, porque había jornada partida y había muchos trabajos por hacer en la construcción de la administración autonómica. Y ya en el año 91 tengo la oportunidad, a propuesta de un miembro del gobierno de Fraga, el consejero de Medio Rural en aquel momento, José Manuel Romay Becaría, de ser el número 2 de la Consellería. No nos conocíamos, me conocía de referencias de otros altos cargos de la Consellería de Hacienda donde trabajaba, y ya posteriormente pues me voy a la Consellería de Sanidad con él. Me vengo en el año 96, estamos hablando del año 91, en Galicia, primer alto cargo. En el año 96 el presidente Aznar, el Partido Popular, gana las elecciones para el Gobierno Central, y José Manuel Romay es nombrado ministro de Sanidad, y me vengo con él como secretario general de Asistencia Sanitaria del Ministerio y presidente del INSalud antes de las transferencias de los servicios sanitarios a las comunidades autónomas. En la primera legislatura del presidente Aznar mantengo esa responsabilidad de gestionar la sanidad pública que todavía dependía del Gobierno Central, y posteriormente, ya en la segunda legislatura de Aznar, tengo la ocasión de ser presidente de Correos, bajo el mandato de Francisco Álvarez Cascos como ministro de Fomento del presidente Aznar, ¿no? Estoy 7 años, por tanto, en la Administración General del Estado con estas dos responsabilidades, la sanidad y la postal, y ya en el año 2003 el presidente Fraga, que continuaba de presidente en la comunidad, me nombra miembro de su gobierno, y en el año 2005 ganamos las elecciones, nos falta un escaño para la mayoría absoluta, nos vamos a la oposición. Se hace el congreso de sucesión del presidente Fraga, nos presentamos 4 compañeros, y en enero del 2006 pues, gano el congreso de presidente del Partido Popular de Galicia. Estamos en la oposición hasta que hay elecciones en el año 2009, y ya el 1 de marzo del 9 pues, tengo la ocasión de conseguir con el Partido Popular de Galicia la mayoría absoluta, y desde el 9, en las elecciones del 12, del 16 y del 20, pues tenemos 4 mayorías consecutivas, y sigo como presidente de la comunidad autónoma. Más o menos, desde el punto de vista profesional, político y de gestión, esta es mi biografía. Eso justamente te iba a preguntar. En el 2006 llegas a la presidencia del Partido Popular de Galicia, 2009 ganas las elecciones gallegas con mayoría absoluta. El hecho de, en ese momento que te conviertes presidente de la Xunta de Galicia, aparte de ser lógicamente un éxito profesional, ¿lo es también a nivel personal al ser gallego y presidir a Nosa Terra? Pues la verdad es que sí, para un gallego que le guste la política, probablemente ser presidente de Galicia
con una mayoría absoluta, pues probablemente sea el culmen de su carrera política, ¿no? Posteriormente me vuelvo a presentar 3 veces más, ya no había mayorías absolutas casi en España. En el año 16 yo creo que éramos la única comunidad autónoma con mayoría absoluta, y ahora en el año 20, la cuarta, pues no es fácil, evidentemente, que los ciudadanos te voten durante 16 años seguidos. Y la cuarta mayoría pues es una mayoría que además tenemos que hacer las elecciones justamente hace un año, en julio del año 20, en plena pandemia. Hay bastantes incertidumbres, la gente mayor, población muy vulnerable, pues no acude a votar en una buena parte. En fin, había una serie de interrogantes, ¿no? Sí, es un honor, por supuesto, que los gallegos me hayan confiado el Gobierno de Galicia durante tanto tiempo y de una forma además tan generosa, ¿no? Que es dar la mayoría absoluta, es decir, un porcentaje de voto entre el 46 y el 48%, ¿no? Eso es mucha generosidad. Que además justamente el año 2020, cuarta mayoría absoluta consecutiva y además subiendo la cantidad de escaños. En ese momento, en esa cuarta mayoría absoluta, al fin y al cabo, ¿cuáles crees que son las claves del éxito personal político? Porque lo bien decía Feijóo, no es habitual en España, en el término de otras comunidades, hacer algo así. En la situación política actual española, de mucha inestabilidad y de mucha fragmentación política, no es habitual, efectivamente. Es verdad que en Castilla-La Mancha hay mayoría absoluta, el presidente Paje, y quiero recordar también en Extremadura, el presidente Vara, pero 4 mayorías absolutas consecutivas en los últimos 12 años, creo que no hay ningún antecedente como este, ¿no? Nosotros hemos ofrecido siempre gestionar la realidad y decirle la verdad a la gente, ¿no? Cuando había que hacer políticas de austeridad, porque no llegábamos a fin de mes, las hemos hecho. Cuando tuvimos que gestionar la crisis financiera del año 9 hasta el año 13-14, lo hemos hecho con rigor, hemos llegado a fin de mes todos los meses. Galicia es una comunidad solvente desde el punto de vista de autogobierno, es una comunidad que nunca ha estado intervenida porque no necesitamos acudir a esos fondos de facilidad financiera que implementó el gobierno del presidente Rajoy para que las comunidades pudiesen pagar a proveedores sus facturas y por tanto mantuvimos siempre el autogobierno a salvo, ¿no? Adicionalmente hemos garantizado la estabilidad de las instituciones, la estabilidad parlamentaria, la estabilidad del gobierno. Y en Galicia hay un gobierno reconocible, que es responsable de gobernar lo que sale bien y lo que sale mal. No nos escudamos en que no tenemos mayorías y tenemos que hacer pactos. No, somos un gobierno previsible, asumimos nuestras responsabilidades, pero también garantizamos la estabilidad de las instituciones. Hemos hecho 12 presupuestos generales completos, los hemos entregado en plazo, los hemos aprobado en plazo. Las leyes que aprueba el Gobierno en el Parlamento se modifican, se mejoran, pero definitivamente salen y se aprueban. Y la verdad es que no le hemos creado problema a los gallegos. Hemos intentado no crear ningún problema y resolver algunos, ¿no? Y eso es importante, no fracturar la sociedad, no ser un problema, mantener la estabilidad institucional y la solvencia de la comunidad autónoma y, por supuesto, mejorar los servicios públicos, la sanidad, la educación, los servicios sociales. En definitiva, bueno, este es el trabajo de la política como debe de entenderse la política, que es la defensa y la gestión de los intereses generales, resolver los problemas que desde la política pueden ser resueltos total o parcialmente y, sobre todo, no crear problemas ni fracturar la sociedad. Bueno, señor Feijóo, en el año 2018 Mariano Rajoy deja la presidencia del partido y a usted se la ofrece y usted de alguna manera la rechaza porque sigue en la candidatura en la Xunta de Galicia. Ahora está en la cuarta mayoría absoluta. Una pregunta seguramente se la han hecho muchas veces. ¿Esta va a ser su última candidatura como presidente? Bueno, en el año 2018 hay una moción de censura, la única en la democracia española que el Gobierno sale derrotado en una votación parlamentaria. Por tanto, el presidente Rajoy considera oportuno poner fin a su carrera como presidente del partido. Y hay un congreso en el que la gente se puede presentar, hay una serie de compañeros y de compañeras que se presentan y yo, después de valorarlo, opté por no presentarme. ¿Por qué? Bueno, primero porque me había comprometido con los gallegos en la legislatura para ejecutarla y gobernarla. Segundo, porque todo el caudal político que tengo
sea mucho o poco, se lo debo a los gallegos y por tanto para mí era y sigue siendo muy serio cumplir los compromisos electorales. Y tercero, pues con las dos previas, ya la verdad es que ya no consideré que no era oportuno dar ese paso, ¿no? No sé lo que ocurriría en todo caso, porque un congreso a veces se gana y otras veces se pierde, ¿no? Pero ahora estamos en la cuarta legislatura, efectivamente. Y si usted me pregunta, oiga, ¿y usted se va a volver a presentar a una quinta legislatura? Las elecciones fueron el 12 de julio del 20. Estamos a punto de cumplir el primer año. La verdad es que mis objetivos en los próximos 3, pues como usted se puede imaginar, es finalizar la inmunización de toda la población gallega. Ya estamos en el 50 y pico % con doble dosis y en el 70 y pico % con una dosis. Yo creo que si tuviésemos vacunas lo conseguiríamos antes, si no supongo que lo conseguiremos en otoño. Centrarme en la reactivación económica postpandémica y, bueno, preparar las elecciones municipales, ¿no? Estos son los objetivos. No es poca tarea para los próximos meses, ¿no? Y la verdad es que lo que vaya a pasar en el año 24 electoralmente en Galicia, yo tampoco le dedico mucho tiempo, porque es como si le pregunta a usted, no sé, a un entrenador de un equipo de fútbol, ¿qué va a hacer usted dentro de 3 ligas, ¿no? O de 3 temporadas. Pues oiga, mire, pues como dice el entrenador del actual campeón de liga, partido a partido, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, este es un programa al fin y al cabo también de emprendimiento, de empresas, y en toda empresa al fin y al cabo también es muy importante la parte de la venta, el marketing. Usted, como presidente de la Xunta de Galicia, me gustaría que hiciera un ejercicio de cómo vendería Galicia al mundo. Creo que es un ejercicio bastante fácil, destacando de virtudes prácticamente en un minuto, para que alguien que no conoce. Bueno, Galicia es un lugar seguro, es un lugar con estabilidad en sus instituciones y su gobierno. Galicia es la sede de la primera empresa española y la primera empresa del mundo en el ámbito textil, Inditex Zara. Galicia es un lugar donde la productividad es superior a la media del resto de España y Galicia es un lugar donde a los gallegos nos han educado en 2 principios básicos. Primero, no gastar más de lo que se tiene y segundo, pagar lo que se debe. Por tanto, Galicia es un buen lugar para invertir. Me parece muy buena definición, y ya sin contar prácticamente todas las también virtudes y riquezas naturales. Bueno, que ellos son indudables. Efectivamente, oye, Galicia es un bosque, ¿no? Es un bosque con agua salada y agua dulce. Tenemos algo más de 600 ríos y 2.000 y pico kilómetros de costa. Es la comunidad autónoma con más costa de España, ¿no? Y es una potencia pesquera, la primera potencia pesquera de la Unión Europea, la primera potencia mundial después de Tailandia en el ámbito de la conserva, y es una comunidad autónoma donde el clima, el agua, medio ambiente, que ahora se valora tanto y cada día se valorará más, pues probablemente es uno de los lugares más hermosos de la Unión Europea, ¿no? Por supuesto, tenemos sectores económicos muy pujantes, como el sector de la automoción, el sector de la piedra, el sector biotecnológico, el sector de las TICs, y es una comunidad que en este momento, en lo que llevamos de pandemia, es la que más ha reducido el paro, la que sigue exportando con una balanza de pagos muy en superávit y con un índice de producción industrial y con una bajada del PIB durante la pandemia con mejores indicadores que la media española, ¿no? Por tanto, es un lugar, insisto, seguro, previsible, y ahora que por fin vamos a tener la conexión en alta velocidad ferroviaria, pues es un lugar que en alta velocidad ferroviaria está a 2 horas 10 minutos de la capital de España, de Madrid, y que tenemos 3 aeropuertos, probablemente a lo mejor una cierta inflación de aeropuertos, porque si tuviésemos menos igual concentrábamos más los vuelos, pero lo cierto y verdad es que ya la accesibilidad a Galicia, una vez consolidado el ferrocarril, ya empezamos a competir con el Levante, con Cataluña, con Andalucía. Ya estar a 2 horas 10 minutos, 15 minutos de Ourense y a partir de ahí en 30 minutos en las distintas ciudades, pues lo cierto y verdad es que ya es un territorio muy accesible. Y además este año Xacobeo, 25 de julio cae en domingo, Año Santo, además bianual, 2021-2022. Me gustaría preguntarle si este año va a hacer el Camino de Santiago o si lo hizo alguna vez y en ese caso, ¿cuál? Mire, yo he acompañado a personalidades o a distintas personas que vienen a Galicia y hacen el camino, ¿no? Alguna etapa, ¿no? Por ejemplo, en agosto esperamos al presidente de la República Portuguesa, nuestro amigo Rebelo de Sousa.
El 25 de julio de este año vienen los Reyes otra vez, lo que le agradezco mucho. Nosotros hemos nombrado al rey Felipe VI embajador vitalicio del Camino de Santiago y la verdad es que lo está ejerciendo con una enorme intensidad, ¿no? Estamos empezando a recuperar el camino. Lo cierto y verdad es que de enero a abril las cosas fueron mal, pues porque las restricciones, los cierres perimetrales. En mayo ya unas 4.900 personas entraron caminando en Santiago después de acreditar más de 100 kilómetros andando. Y ya en el mes de junio hay una explosión de personas a una media de 500 personas diarias, los fines de semana más. Y tenemos en este mes de junio que ha finalizado unos 15.000 personas que han hecho el camino. Esto irá creciendo y esperamos que este segundo semestre ya consolidemos el camino y el año 22, que también es Año Santo, como usted decía, pues probablemente sea el mejor Año Santo de nuestra historia. Lo habíamos preparado para esto, habíamos mejorado la catedral, está con la mayor rehabilitación después de 800 años que tiene el templo, y los caminos de entrada a Santiago, toda la red de caminos, de los 10 caminos, todos están cuidados, estamos manteniendo el cuidado del paisaje, de las edificaciones que están alrededor del camino, estamos rehabilitando los bienes de interés cultural, monasterios, iglesias con catedrales, etcétera. Bueno, yo creo que estamos dejando una Galicia en la que sea un placer caminar, porque después de caminar te puedes dar un homenaje comiendo en cualquier lugar con distintos precios, porque la materia prima es fantástica y se duerme pues muy bien. Nuestras temperaturas son temperaturas ideales, yo creo, templadas, y puedes elegir la costa en la que te puedes bañar, en las rías altas, en las bajas, en fin, en el Cantábrico, en el Atlántico. Este córner de Europa te posibilita un portfolio de distintas... Sí, de poder seleccionar lo que uno quiera. Lo que te apetezca más. Pues muy bien, Feijóo. La verdad que estamos ahora en una entrevista muy interesante. Vamos a la publicidad y a la vuelta seguimos con la entrevista al presidente de la Xunta de Galicia. Elimina el ruido de las demás redes sociales y céntrate en tu trading. Bullfy es la primera red social y de noticias exclusivamente de trading para que el mundo de las inversiones y la tecnología te hagan la vida más fácil. Antes había que comprobar constantemente varias aplicaciones para controlar los precios, las noticias, ver análisis, acceder a los mejores cursos formativos homologados, interactuar con las comunidades y aprender. Ahora todo el trading se concentra en la única app de trading que necesitas, porque con Bullfy hacer trading será mucho más cómodo. Bullfy patrocina este programa. Bullfy patrocina este programa. Bueno, pues ya estamos de vuelta de la publicidad. Seguimos con la entrevista a Alberto Núñez Feijóo. Bueno, Alberto, estamos hablando del Xacobeo, del Año Santo, y recientemente usted visitó el Vaticano, lo recibió el Papa Francisco. Cuénteme brevemente qué tal esa reunión. Pues efectivamente fui con el arzobispo de Santiago. El objetivo era, en primer lugar, darle las gracias por habernos concedido un doble Año Santo 21-22, cosa que no había ocurrido nunca en la historia de los Años Santos compostelanos. En segundo lugar, lógicamente, pues me fui a presentar como presidente de Galicia y, bueno, ya el Papa intervino inmediatamente y me dice: oiga, usted sabe que todos los españoles en Argentina son gallegos. Me acuerdo muy bien, me dijo, cómo fueron ustedes estableciéndose con sus tiendas, sus negocios en la avenida 2 de Mayo. La verdad es que tengo un recuerdo entrañable de toda la colectividad gallega. Efectivamente, hay más de 130.000 gallegos en Buenos Aires, ¿no? Es como que dice la quinta provincia. La quinta provincia y la tercera ciudad de Galicia, después de Vigo y Coruña, en porcentaje de población, ¿no? Bueno, ya transcurrió pues con una enorme cordialidad y un enorme cariño. Bueno, y yo he aprovechado, pues, lógicamente, para
pedirle, si es posible, que venga el Año Santo. El arzobispo también, el Papa, bueno, nos ha dicho que le gustaría venir y que en el año 22, próximo año, pues nos daría noticias al respecto, ¿no? Si nos dijo, oiga, mire, yo soy una persona que ya tiene una edad, mi vida no depende de mí y, por tanto, vamos a ver qué pasa en el año 22, ¿no? Bueno, este fin de semana ha sido intervenido, todo parece indicar que con éxito, y nos gustaría, por supuesto, que el Papa Francisco pudiese venir como peregrino a Santiago de Compostela en el año 22. O sea que es probable que podamos llegar a ver al Papa tomando pulpo a feira y un buen ribeiro en Galicia. Si viene, pues el pulpo es nuestro animal de compañía por excelencia, ¿no? Por tanto, le propondríamos que degustase el pulpo gallego, ¿no? Y el vino, pues sí, puede elegir entre Ribeiro, Rías Baixas o Valdeorras o Monterrey o Ribeira Sacra. De los 5, puede elegir el que quiera. El que quiera. En el año 2020, bueno, va a pasar a la historia, al fin y al cabo, como el año de la pandemia, del COVID-19, y la verdad que su liderazgo en la Xunta de Galicia en el tema sanitario pues ha sido muy bueno. De hecho, la comunidad ha sido la que menos le ha afectado el COVID. ¿Cómo vive en aquel momento los inicios de la pandemia y, sobre todo, las restricciones que usted puso, que otras comunidades muchas veces hubo un rifirrafe de si eran más restrictivas, y usted priorizó la seguridad y la sanidad de los gallegos por encima de todo, y al final los datos le han dado la razón? Bueno, sí, son 15 meses que todavía no han concluido porque no tenemos vacunas para todos y, por tanto, todavía la gente de menos de 30 años va a tener que esperar por la vacuna, y la gente de menos de 20 todavía esperará más, y yo creo que hasta el mes de octubre probablemente no tengamos, digamos, resuelto el problema al 100% de la población, ¿no? Por tanto, esto continúa. Es verdad que la mortalidad ha bajado porque la población vulnerable está prácticamente toda vacunada, pero también es verdad que el número de contagios se está incrementando porque la gente joven que no está vacunada y no podemos inmunizarla, pues, en fin, probablemente porque no hemos dado toda la información adecuada, pues está teniendo un comportamiento desde el punto de vista social que no impide que sean contagiados, al contrario, se está incrementando el número de contagios en la gente joven. ¿Por qué? Porque las variantes ahora son más contagiosas, tanto la británica como la variante Delta, porque, como digo, no tenemos vacunas y porque además tenemos una legislación sanitaria incompleta para ordenar determinadas conductas y determinadas cuarentenas que tenemos que implementar, y a veces no conseguimos, por falta de legislación, el visto bueno de la Administración Judicial, ¿no? Bueno, nosotros constatamos que habíamos llegado tarde como país, ¿no? El sistema de alarma epidemiológica falló. El COVID estaba a unas millas de España en el mes de enero, instalado ya en el norte de Italia, por tanto era una cuestión de días, y sin embargo hasta el día 14 de marzo el gobierno no declara el estado de alarma, ¿no? Bueno, nosotros en febrero empezamos a comprar respiradores porque veíamos que no podíamos dimensionar correctamente, pero veíamos que esto iba a ser un problema, y constituimos un comité clínico, ¿no? De 35 personas, sanitarios todos, epidemiólogos, urgenciólogos, preventivistas, UCIstas, especialistas en enfermedades infecciosas, personal de enfermería, médicos de atención primaria. Se reúnen 2 veces a la semana, los martes y los jueves, y tomamos medidas en función de indicadores. Indicador de contagiados por 100.000 habitantes a 7 días, a 14 días, porcentaje de ocupación de UCI, de hospitalización, porcentaje de positividad en las pruebas PCR, edad de las personas hospitalizadas. Bueno, en fin, hay un mix sanitario y en base a eso tomamos decisiones sanitarias. Por tanto, la gestión de la pandemia debe ser una gestión sanitaria. Lo que se necesita para parar los contagios son algunas restricciones que hemos tenido que implementar. El resultado es que Galicia, después de Canarias, es la comunidad autónoma con menos mortalidad de España. Y que Galicia, dado que Canarias es un territorio insular, es la comunidad autónoma de la península con menos muertos por 100.000 habitantes. Lo cual no significa que hayamos perdido más de casi 2.400 gallegos. Pero la mortalidad por 100.000 en Galicia está en 80 y pico, en la media de España está en 150, muertos por 100.000, y algunas comunidades autónomas lamentablemente han fallecido más de 230, 240 fallecidos por 100.000 habitantes. Y ahora, este verano, al fin y al cabo, que ahora es como el tramo final prácticamente
de la pandemia, pero no por ello menos importante, entra la gente joven, ahora a partir de julio, menores de 39, menores de 20, y se da justamente en una época festival, una época donde las mascarillas son semi-obligatorias o no obligatorias ya en el aire libre. ¿Cómo acogen este tramo ahora final? Que, como decía, no hay todavía suficientes vacunas. Sí, yo creo que no hemos informado adecuadamente y no hemos hecho una labor didáctica, porque hemos gastado muchísimo dinero por mantener a nuestros jóvenes en las aulas, con desdoblamiento de turnos, con distancias de 1,5 metros. Bueno, y lo hemos hecho razonablemente bien, hemos tenido educación presencial todo el curso, si había que cerrar algún aula se cerraba, pero no todo el colegio, y hemos ido bien, ¿no? Y sin embargo, a finales del mes de junio, que finaliza el curso escolar, pues la verdad es que los mismos chavales que estaban con protocolos estrictos en las aulas, se van muchos de ellos a viajes de fin de curso, a miles de kilómetros de sus casas, a interactuar socialmente. Y que sean los nuevos focos, al fin y al cabo. Y se produce un contagio y un repunte enorme, ¿no? Bueno, yo creo que ni las autoridades sanitarias, ni probablemente los padres, ni los propios jóvenes, digamos, hemos actuado con el rigor que necesitamos. ¿Por qué? Pues porque estas variantes son más contagiosas que las iniciales. El virus es un virus inteligente que va mutando y se va adecuando a la situación en cada momento. Ahora el virus es mucho más contagioso que antes. Y si no mantenemos la distancia o no mantenemos, en el caso de que no pueda haber distancia, la mascarilla, automáticamente nos vamos a contagiar, seguro. Por tanto, cumplir los protocolos es una garantía de blindarse frente al contagio. Si un joven que tiene todo el derecho del mundo después de estudiar, pues tiene un mes, mes y medio de vacaciones, quiere hacer ocio, si lo hace con mascarilla o con distancia, puede hacer ocio todos los días. Si lo hace sin mascarilla y sin distancia, lo que va es a contagiarse. Por tanto, va a tener un problema sanitario, como mínimo se va a tener que cuarentenar y se le ha fastidiado el verano. Por consiguiente, el mensaje está claro. Si usted quiere practicar ocio, si es en el exterior, tiene usted que tener una distancia de 1,5 metros. Si no, se tiene usted que poner la mascarilla. Y si el ocio es en interiores, siempre, siempre, con o sin distancia, siempre es imprescindible el uso de la mascarilla. Bueno, señor Feijóo, y ahora a nivel personal, ya fuera de la política, me han dicho que usted es un gran amante de la música, del jazz, no sé si del blues. ¿Qué hobbies tiene fuera de la política? Pues la pregunta, que está muy bien formulada, podría matizarse y decir qué hobbies tenía usted antes de dedicarse a la política, porque la verdad, sí, bueno, yo, la verdad es que la política puede ser 12 horas diarias todos los días, o puedes lógicamente desconectar algunas veces, ¿no? Es una política muy intensa, es una actividad que me exige lógicamente estar pues, en muchos sitios. Galicia no es una región, una comunidad autónoma pequeña, ¿no? Hay muchos pueblos, 34.000 pueblos, la mitad de los pueblos de España, la mitad de todos los pueblos de España. Cuando tenemos tiempo, pues a mí me gusta viajar, me gusta conducir, me gusta escuchar música, por supuesto leer, me gusta ir y visitar cualquier playa, que las hay preciosas en Galicia, usted lo sabe bien. Nos gusta ir a comer, a cenar, en fin, lo que hace cualquier persona, pero si usted me da a elegir, pues a mí me gustaría viajar. Porque lamentablemente lo que me hacen ahora es que me llevan de un sitio para el otro, pero no tengo agenda, es decir, la libertad de un político que lleva mucho tiempo dedicado a esto, pues es una libertad condicional por sus propias responsabilidades. Tiene sus pros, sus contras. Sí, no es una queja, y no es una crítica, es una crónica de nuestra vida, ¿no? Total. Pero también es verdad que conoces a mucha gente, tienes mucha experiencia, haces un máster de gestión pública, un máster de cómo funciona el Estado, de cómo funciona la comunidad autónoma, de cómo se gestiona la sanidad, la educación, de la alegría que te llevas cuando ves que el fracaso escolar ha bajado, la alegría que te llevas cuando ves que el paro ha bajado, que las autovías se están construyendo y finalizando, que hay una nueva red hospitalaria
hospitalaria en la comunidad autónoma. Estamos reformando 4 o 5 hospitales a la vez. Hemos acabado hospitales completos nuevos. En Ferrol, de donde usted es, pues estamos haciendo prácticamente el desdoblamiento del hospital. También en Pontevedra, en Orense, próximamente en Santiago. Estamos construyendo un nuevo hospital en Coruña. Hemos finalizado el hospital de Vigo, de Lugo. Bueno, eso para mí, que me gusta decirle a un gallego desde que nace en un paritorio hasta que lamentablemente a los 90 y pico años pues acaba su vida, pues oiga, le hemos cuidado, ha tenido usted una educación de calidad, el sistema sanitario, el sistema educativo y el sistema social ha funcionado y Galicia es una comunidad autónoma que no le da problemas ni a los gallegos que la conformamos ni al conjunto de España a la que pertenecemos. Y además, los gallegos también, dentro del juego yo creo que somos de buen comer. Sí. A nivel gastronómico, dígame, no sé, ¿qué platos, al menos de Galicia, le gusta más que otros? Yo me imagino que, siendo ourense, el pulpo a feira do Carballiño. Hombre, hay 3 cosas que no pueden faltar, ¿no? Es el pulpo, efectivamente, como digo, animal de compañía a los gallegos, las xouvas, que es un pescado pequeñito azul, parecido a una sardina, y después la tortilla de Betanzos, la tortilla de patata de Betanzos, yo creo que es la mejor del mundo, ¿no? Por tanto, a mí me encanta, la verdad. Yo creo que esas 3 cosas, que como se ve, además son asequibles en precio, no deberían de faltar. Y a nivel de emprendimiento, venimos, como decíamos, del COVID. Esto no solo tuvo un efecto sanitario, un efecto económico, se vuelve a activar ahora el emprendimiento en mucha gente, además este programa también hablamos de ello. ¿Qué medidas o cómo es la situación de los emprendedores en Galicia? Además, conozco mucha gente, no sé, creo que es el carácter al final de la migración de hace años que sale mucho emprendedor gallego. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Desde mi punto de vista, también creo que hay, a nivel del país, un exceso burocrático de que tengo 34, desde los 24 llevo emprendiendo y me es más fácil, sinceramente, montar el negocio de hacer dinero que el papeleo burocrático, muchas veces montar las sociedades. Es mi opinión. Sí, no, es una opinión compartida, ¿no? Es verdad que nosotros tenemos una hiperinflación legislativa, legislación local, legislación provincial, legislación autonómica, legislación estatal y legislación europea. Y la legislación está orientada para cumplir el procedimiento, pero no para obtener el resultado. Un político o un gestor nunca va a tener ningún problema si exige el cumplimiento estricto del procedimiento, aunque el resultado no sea bueno. Sin embargo, si lo que le interesa es el resultado y prescinde en parte del procedimiento, va a tener un problema. Con lo cual, pues, lógicamente, esto está hecho al revés. Los procedimientos lo que han de buscar no es que se cumplan, sino que se obtenga el resultado pretendido. Acabamos de aprobar una ley en el Parlamento gallego de reactivación y simplificación administrativa que tiene un principio básico, y es que en la Administración autonómica tenemos que emitir los informes en un plazo máximo de 3 meses, y en el caso de que no lo hagamos, se entiende aprobado. Bueno, eso ha producido una tensión enorme dentro de la estructura, porque lógicamente tenemos que apurar los trámites, pero yo creo que ese es el camino, ¿no? Es verdad que hay en algunos procedimientos donde hay audiencia, información pública, porque la legislación estatal o europea exige información pública de un expediente de un mes, pues lógicamente eso no puede computar, porque durante ese mes no podemos trabajar, ¿no? Pero, bueno, yo creo que estamos intentándolo. Por ejemplo, hemos conseguido ya que más del 50% de los ayuntamientos no cobren impuestos por instalar, por invertir en la primera instalación de una compañía, de una fábrica, de una nave, no cobrar el impuesto de licencia de obra, no cobrar el IFIO, no cobrar el IBI, por lo menos durante los primeros. Para facilitar, sobre todo al inicio, que es cuando está más. Tenemos que fácil, competir, claro. Y una persona que va a invertir es el momento oportuno para ayudarle. Una vez que esa inversión se consolida, automáticamente produce ingresos a las administraciones públicas. Por tanto, si cobramos a alguien antes de invertir, como si lo que fuese era ya a ganar dinero, lo que está haciendo es gastando dinero. A veces incluso dinero que no tiene, porque ha tenido que pedir un préstamo. Y en ese momento deberíamos de facilitarle las cosas, ¿no? Por tanto, yo, en mi opinión, debe haber un periodo de inicio de una actividad en la que debemos de ser muy digamos, muy razonables con ese emprendimiento, y después ya
oye, cuando ya se generan beneficios, pues lógicamente una parte tiene que ir a financiar los servicios públicos, ¿no? Pero aún así no hemos aprobado la asignatura pendiente de la desburocratización legislativa y administrativa que padece nuestro país, muy complejo desde el punto de vista de gobernanza, y eso conlleva, entre otros efectos secundarios, pues una complejidad burocrática excesiva. Y a nivel también de, no solo de emprendimiento, sino también de educación financiera, que es parte al final de fomentar este programa, el primer programa de educación financiera de este país en televisión, España está cuarta, tercera a la cola de Europa en educación financiera, en los conocimientos. ¿Considera usted como político interesante que en el sistema educativo pues, sea una asignatura más, como hay educación vial, educación física, es decir, el conocimiento de la historia, pero también que la gente, los niños desde pequeños, pues aprendan sobre todo a no cometer errores que hemos cometido anteriormente? El emprendimiento es una actitud y es una conducta que debemos de incentivar. El problema no es acabar con los ricos, el problema es acabar con la pobreza. El objetivo no es que, cuantos menos ricos mejor, porque los ricos, el objetivo es cómo conseguimos que la riqueza que se produce en nuestro país se reparte de forma adecuada para que las bolsas de pobreza disminuyan o desaparezcan, ¿no? Por lo tanto, creo que es bueno que los chavales sepan que nadie les va a regalar nada en la vida, que van a tener dificultades para llegar a fin de mes, que es bueno pagar lo que se debe, y en ese sentido nos falta todavía esa cultura del emprendimiento en nuestros contenidos docentes, ¿no? Es verdad que hay profesores que lo plantean con más intensidad, pero es verdad que no está dentro, digamos, de los contenidos docentes, y me parece que así como el aprendizaje de una tercera lengua del inglés, el aprendizaje de comportamientos éticos, morales, de principios en la formación de una persona, el emprendimiento, la capacidad de ganarse la vida honradamente y con esfuerzo, me parece que debería formar parte sin duda de los contenidos educativos. Yo creo que es algo, además, que estoy totalmente de acuerdo con usted, señor Feijóo, en eso. Me gustaría hacerle un obsequio de mi libro Educación Financiera. Pues muchas gracias. Para padres e hijos. Fue un libro, es mi segundo bestseller, y al final fue un libro que inicié hace unos años con un objetivo de fomentar que en este país crezca la educación financiera, y ojalá que desde la política ahora también se pueda seguir abriendo el camino. Para mí sería un verdadero placer. Pues encantado. Yo creo que efectivamente, oye, al final la capacidad de emprendimiento de un país tiene mucho que ver con su estado del bienestar. Cuanta más emprendimiento, mejores servicios públicos. Cuanto más emprendimiento, más libertad, porque es más empleo, más trabajo. Y el empleo y el trabajo es la llave que abre muchas veces las puertas de la libertad individual de las personas. Correcto. Bueno, señor Feijóo, y ahora para la última pregunta, siempre me gusta que el invitado nos diga qué consejo daría el actual Alberto Núñez Feijóo al Alberto Núñez Feijóo de 20 años. Creo que esa es una reflexión importante, sobre todo de la experiencia de la vida, de si tuviera que dar un consejo. Pues mire, yo, desde el punto de vista profesional, la verdad es que no tenía las metas de ser presidente de Galicia, ¿no? Es verdad que me gustaba la política, porque me gustaba la dialéctica, me interesaba el debate. Bueno, creo que los intereses generales existen y hay alguien que los tiene que gestionar. Pero sin ninguna duda, si volviese a empezar y tuviese 20 años, la cosa que no hice, debía haber hecho, es ser absolutamente bilingüe en inglés, ¿no? Por tanto, yo le diría a un chaval de 20 años que no tenga ninguna duda que todo lo que pueda invertir en mejorar el inglés le va a ser muy útil en toda su vida, con independencia que profesionalmente no le sea imprescindible, ¿no? Pero sabiendo español y inglés son los dos grandes idiomas del mundo, y en mi caso además, que por nacimiento pues sabemos gallego, el gallego nos conecta con el mundo lusitano, con el mundo lusófono, y ahí nos abre una puerta a 250 millones de personas que hablan portugués, ¿no? Por tanto, el único consejo que les daría es aprendan inglés,
Y segundo, hay una cosa que no se puede comprar, que es el conocimiento. Y eso tiene un valor intangible. Una persona puede tener mucho dinero en su cuenta corriente, pero una persona que tenga una décima parte de esa cuenta corriente y que conozca, que tenga conocimiento, que tenga cultura, que tenga capacidad de interactuar con otras culturas, civilizaciones y pueblos, es muchísimo más rica que personas que tienen una cuenta corriente muy grande, pero su cultura es más bien estrecha. Porque al fin y al cabo el conocimiento es poder y ya además, como digo, una persona que tiene conocimiento es una persona que le va a ir bien en la vida, porque siempre tendrá herramientas para salir adelante. Y que vive con mucha intensidad. Totalmente. Y que acierta en sus planteamientos, en sus análisis, y que además es útil a la sociedad, porque una persona que solo trabaja para sí mismo, para incrementar su patrimonio, pues la utilidad es parcial. Sin embargo, una persona que es capaz de transferir conocimiento, pues es mucho más útil a la sociedad. Pero, en fin, sin duda, nadie nunca se arrepiente por aprender cosas. Pues con eso nos quedamos, Alberto Núñez Feijóo. Muchísimas gracias por estar en La Campana, como dijo, un verdadero placer. Y bueno, cerramos este programa especial con una reflexión. Hemos hablado hoy con el presidente de la Xunta de Galicia, una vida profesional cargada de éxitos, pero obviamente también con esfuerzo, constancia y disciplina para conseguirlos. Y al fin y al cabo, lo que venimos comentando, la vida no nos da lo que queremos, la vida nos da aprendizajes. Y al fin y al cabo somos nosotros, nuestra responsabilidad, aquellos que debemos de coger ese aprendizaje, convertirlo en una fortaleza. Y este año y el pasado año realmente nos llegó como aprendizaje el COVID. Nos metió en una situación financiera y sanitaria mala, pero al fin y al cabo con tesón, con ganas de superación humana, estamos viendo que hay luz al final del túnel. Hemos visto cómo hemos aprendido de algo que prácticamente a inicios del 2020 era nuevo. Y con esto quiero dejar el mensaje a todos nuestros telespectadores de que, aunque una persona esté pasando por un momento siempre difícil en su vida, sepa que siempre hay salida si uno tiene fe en que se pueden solucionar las cosas. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchísimas gracias, Alberto Núñez Feijóo. Gracias a vosotros por la oportunidad. Bullfy ha patrocinado este programa.